La conversión, queridos hermanos, es el fruto del encuentro con la persona de Jesucristo. Cuando un ser humano se encuentra con Cristo, sucede en su alma, en su corazón, algo que la Escritura denomina conversión. Y es que el hombre viejo ha quedado atrás para darle lugar a una nueva criatura, a un nuevo hombre, revestido del poder de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos en este programa I Believe, desde Old Town, San Diego. Bienvenidos y gracias por siempre permitirnos entrar en sus hogares. Gracias porque siempre nos dan la oportunidad de compartir la fe y darle aumento a la palabra de Dios que transforma nuestra vida. Fíjense, queridos hermanos, que cuando nosotros estamos en el caminar, después del encuentro con Cristo, tenemos algo en nuestro corazón que el Espíritu de Dios suscita. Y eso se llama conversión. San Pablo lo llamaba en griego metanoia, cambio de mente, cambio de nuestra mentalidad. Es decir, pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, dar una nueva vida. Es decir, una nueva criatura en Cristo. Y hoy nosotros tenemos que entender que la conversión es un proceso. Y no es fácil, porque renunciar no solamente al pecado, sino a nuestro hombre antiguo, nuestro hombre viejo. Precisamente aquí, en este lugar, en el Old Town, en el viejo centro de San Diego, aquí queremos hablar de lo que significa el proceso de la conversión. ¿Cuántos de nosotros, desde que hemos encontrado a Cristo, hemos tenido que dar pasos para ir cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de vestir, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser? Porque poco a poco nos vamos conformando a la estatura de Cristo, configurando con ese Cristo que nos ama, que nos ha dado su misericordia, que nos ha abierto las puertas de su corazón. Y en este proceso de conversión, algunos llega el momento en que toca el desánimo a las puertas de tu vida, toca el desánimo a las puertas de tu corazón y bajan la guardia. Pero no, querido hermano, este programa está dedicado para ti, para el que ha tenido ese encuentro con Cristo, pero que ha empezado con el desánimo. Ha tenido momentos de dificultad en su caminar, en ese proceso de conversión, y que hoy necesita un impulso, la fuerza del Espíritu para seguir caminando. La Escritura hoy quiere darnos testimonio de lo que significa este proceso de conversión, este proceso de metanoia, este proceso de cambio. Y hay un hombre en la Escritura del cual ya hemos hablado antes, pero hoy quiero volverlo a citar, porque nos enseña lo que significa este proceso de conversión, cómo Dios es capaz de transformar nuestra vida, cómo Dios es capaz de transformar nuestro camino, cómo Dios es capaz de darle eso, sentido y dirección a nuestra vida. Y mira lo que dice la santa palabra de Dios. Una vez a salvo, reconocimos entonces que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos mostraron una humanidad poco común. Encendieron una hoguera y nos hicieron acercar a todos nosotros a causa de la lluvia.
que caía y del frío. Pablo había reunido una brazada de ramas secas. Al ponerla sobre la hoguera, una víbora que salía huyendo del calor le mordió en su mano. Los nativos, cuando vieron el animal colgando de su mano, se decían unos a otros: este hombre es seguramente un asesino, ha escapado del mar, pero la justicia divina no le deja vivir. Pero él sacudió el animal sobre el fuego y no sufrió daño alguno. Ellos estaban esperando que se hincharía o que caería muerto de repente. Pero después de esperar largo tiempo y viendo que no le ocurría nada anormal, cambiaron de parecer y empezaron a decir que era un dios. En las cercanías de aquel lugar tenían unas propiedades el principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y nos dio amablemente hospedaje durante 3 días. Precisamente el padre de Publio se hallaba en cama atacado de fiebres y disentería. Pablo entró a verlo, hizo oración, le impuso las manos y lo curó. Después de este suceso, los otros enfermos de la isla acudían y eran curados. Tuvieron para con nosotros toda suerte de consideraciones y a nuestra partida nos proveyeron de lo necesario. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este pasaje tan impresionante de Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo la conversión es un proceso. Y mira, lo primero que quiero hacer notar es de dónde viene Pablo. Pablo no viene de un momento de tranquilidad, Pablo viene de un momento de dificultad, de un momento de crisis, de un momento de fuerte sacudida. Pablo viene de un momento en que ha estado en riesgo su vida. Cuando nosotros iniciamos nuestro camino de conversión, ojalá y todos iniciáramos siempre con el deseo y con el pie derecho de conocer a Cristo, porque tenemos esa necesidad de amarlo. Realmente nos acercamos a la iglesia cuando tenemos el agua hasta el cuello, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos necesidades. Es decir, venimos como Pablo de un momento de dificultad, venimos como Pablo de un momento de crisis, venimos como Pablo de un momento en que tenemos una gran sacudida. Y dice la Escritura que Pablo llegó de un naufragio. Y sabes una cosa, llegó a esta isla y me llama la atención cómo dice la Escritura que los nativos lo recibieron, encendieron una hoguera, encendieron esta hoguera y entonces Pablo comenzó a tomar ramas para echarlas ahí y de entre las ramas salió una serpiente que le mordió el brazo. ¡Wow! ¿Qué dijeron los nativos? ¿Qué dijeron? Dice la Escritura que los nativos, cuando vieron el animal colgando, se decían unos a otros: seguramente este es un asesino, ha escapado del mar, pero la justicia divina no le dejará vivir. Fíjate, los nativos no conocían a Pablo, solamente estaban dando un prejuicio de dónde venía, por qué estaba así, y para su mente de ellos es que él estaba en un momento de dificultad como un castigo divino. ¿Sabes qué? Y además no solo eso, es seguramente un asesino. A veces juzgamos a las personas. A veces nosotros somos los peores jueces de nosotros mismos y vemos solamente la maldad, vemos solamente el pecado, vemos solamente la atadura. Pero se nos olvida lo que Jesús dice, que hay que ser duros con el pecado y compasivos con el pecador. Detrás de cada pecador, detrás de cada pecado, detrás de cada atadura hay una historia, tal vez de dolor, de resentimiento, de rencor,
de heridas. ¿Qué te puedes esperar? Tú y yo lo sabemos, iglesia. ¿Qué pasa cuando nuestro corazón está lejos de Dios? ¿Cuántas veces hemos sido heridos, lastimados, humillados? Porque una vida sin Dios, una vida sin su amor, una vida sin su misericordia. ¿Sabes? De Pablo decían que era un asesino y que estaba bajo el juicio de Dios. Cuando una persona entra en la vida de fe, no creas que lo reciben solo con los brazos abiertos, ¿eh? Hay un prejuicio. ¿Y quieres saber por qué? Regresamos aquí, en I Believe. Dios te bendiga. ¿Qué tal, queridos hermanos? Seguimos aquí en I Believe con tu hermano en Cristo, Pepe Nava. Síguenos en nuestras redes sociales. Y te doy gracias porque nos permites estar compartiendo este momento de predicación y de oración. Estamos en el momento justo en que Pablo llega a la isla de Malta y todos los demás piensan que es un asesino y que si no murió en el naufragio, seguramente por la mordida de la serpiente. Este hombre es un asesino. ¿Sabes? Te decía yo que cuando llegamos a la iglesia, comenzamos este proceso de conversión cuando sales de un retiro. Oye, ¿qué piensan de nosotros? Hay un prejuicio. Y este es el primer punto en la vida de la conversión. A veces es cierto, nosotros esperamos que la iglesia nos reciban con los brazos abiertos, pero ¿sabes? Imagínate, de repente, cuando se sube la persona a leer la primera lectura y dicen, ¡ese! Sí, yo lo conozco, era el que estaba tomando en la esquina, era la persona que tenía aquel problema de comunicación, es decir, es chismosa. Tantas cosas que pueden hablar de uno. De Pablo decían que era un asesino. Pero ¿sabes cuál fue la actitud de Pablo? Dice la Escritura que cuando Pablo tenía la serpiente colgando del brazo, ¿qué hizo? Se sacudió la serpiente. ¡Ey! ¿Sabes qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el proceso de nuestra conversión? Hay que sacudirnos la serpiente del odio. Hay que sacudirnos la serpiente de la lujuria. Hay que sacudirnos la serpiente del rencor. Hay que sacudirnos la serpiente del chisme. Hay gente que hoy anda acariciando su culebra. Hay gente que anda acariciando su serpiente y te dicen, hermano, poco a poco voy a cambiar. Mire, poco a poco estoy dejando mi segundo frente. Poco a poco estoy dejando mi chisme. Poco a poco estoy dejando mis vicios. Poco a poco estoy dejando mi alcohol. ¡Sacúdase la serpiente! Necesitamos ese poder del Espíritu Santo para sacudirnos esa serpiente. Hay gente que quiere las cosas poco a poco. Y sabes una cosa, si algo tenemos que arrancar de raíz, si algo tenemos que arrancar de tajo en este proceso de conversión, y por eso muchas personas caen en desánimo, es porque no se sacude la serpiente, porque está chiquiteando su culebra, porque está conviviendo con su pecado, porque está conviviendo con sus vicios. Es momento de que tú entiendas, hay que sacudirse los malos pensamientos. ¿Y qué significa sacudirse? No es un movimiento pasivo, es un movimiento violento. Pablo se sacude la serpiente y la serpiente cae. Pero ¿qué pasa después? Mira cómo la palabra de Dios nos lo va diciendo de una manera pedagógica. Cuando ellos vieron el animal colgado, cuando ellos prejuzgaron a Pablo, ellos decían, este escapado del mar, pero la justicia no le dejará vivir. Y ellos estaban esperando que se hincharía o que caería muerto de repente.
cuando uno llega a la iglesia, cuando uno comienza a caminar, fíjate bien, no creas que tu familia piensa cuando saliste del retiro que verdaderamente tienes un cambio. Así como estaban esperando que Pablo cayera sacando espuma por la boca, cayera revolcándose, cayera muerto. La gente espera que tú vuelvas a caer en tus mismos pecados. Ese que salió del retiro, le doy 2-3 meses para que regrese a ser igual. Ese que está ahí, que acaba de llegar a la parroquia, tranquilo, vas a ver cómo de repente va a dejar tirada la toalla y se va a ir. ¿Sabes? Es normal, se llama acoplamiento. Imagínate, tú que me estás escuchando, ¿cuánto tiempo llevaste metido en el chisme, o metido en el alcohol, o metido en la droga, o metido en los vicios, y entras a un retiro en donde te encuentras con Jesús? Y ciertamente quisieras que tu familia te recibiera con los brazos abiertos, pensando que has cambiado, que tienes una vida nueva. ¿Sabes qué? Tu familia no va a creer. En un principio le va a costar trabajo creer. Y ¿sabes? A veces va a pensar que solamente es una emoción, un momento más de sentimiento, un momento más de emotividad. Pero usted debe tener paciencia si lo que ha hecho no es cosa buena. Si lo que hemos hecho, el dolor que hemos causado, las situaciones que hemos dado, no son tan sencillas. Y mucha gente en su proceso de conversión, por esta prueba del acoplamiento, comienza a desmayar en su fe. No, querida iglesia, todos tenemos que vencer la prueba del acoplamiento. Pablo la tuvo que vencer. Imagínate, venía de ese momento difícil. Lo creían como un asesino. Y después de que pasó a ser un asesino, todo el mundo estaba esperando no lo mejor, estaba esperando la muerte, estaba esperando que él terminara con su vida. Es más, lo querían ver hinchado de la mano, sacando espuma por la boca, revolcándose por el veneno del animal. Pero hay algo que la Escritura nos dice, y yo quiero que hoy entiendas esto. Porque si los cristianos aprendemos que la conversión es un proceso y que en ese proceso se llevan varias etapas, ¿sabes? Nuestro caminar sería más maduro. Nos dejaríamos de muchas cosas que lastiman nuestro corazón y nuestra mente por jugar con la fantasía. Dice la Escritura que ellos estaban esperando que cayera muerto. Pero después de esperar un largo tiempo y viendo que no le ocurría nada anormal, cambiaron de parecer y empezaron a decir que era un Dios. Mira lo que tuvo que pasar. Primero era el asesino. Segundo, no esperaba nada bueno. Y después comenzaron a decir que era un Dios. ¿Te das cuenta el cambio? Pero hay una cosa. Dice la Escritura que tuvo que pasar un largo tiempo. Ojalá y en tu casa lo puedas repetir conmigo. Largo tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el sacerdote confíe en usted? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que su familia confíe en usted? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que sus coordinadores de su grupo confíen en usted? Tiene que pasar un largo tiempo. Tiene que pasar un largo periodo. A veces la gente no confía en nosotros y es normal. A veces la gente duda de nuestra conversión y es normal. A veces los que están dentro de la iglesia son los que más nos pasan a juicio y es normal. Y no por eso las cosas están mal. No por eso quiere decir que no está el Espíritu de Dios dentro de la iglesia. No por eso tú tienes que agarrar y azotarte por allá y largarte por allá y decir, ¿sabes qué? Es que a mí no me creen, me desaniman. No, hay que pasar un largo tiempo. ¿Sabes por qué? Porque la conversión pasa por un proceso de madurez.
de pasar de la emoción a la convicción. Hay dos tipos de hombres: los que se mueven por emoción o los que se mueven por convicción. El hombre que se mueve por emoción es aquel que dice la Biblia que construye su casa sobre la arena y viene la tempestad. Y cuando viene la tempestad, ¿qué pasa con la casa? Se derrumba, se derriba, se cae. El hombre de convicción es aquel que dice la Escritura que construye su casa sobre la roca. Y viene la tempestad, y vienen los huracanes, y la casa permanece. ¿Qué tipo de hombre eres tú? ¿De emoción o de convicción? ¿De los que construye su casa sobre la arena o los que construye su casa sobre la roca? Hay que pasar un largo tiempo, un tiempo de prueba. El tiempo de la siembra siempre es mayor que el de la cosecha. Los tiempos de Dios son perfectos, pero no son los tiempos del hombre. Y a veces caemos en desánimo por no entender esta palabra. Repita usted conmigo: largo tiempo. ¿Y cuánto es el largo tiempo? El tiempo que sea necesario. Por eso, regresamos en un corto tiempo, aquí, en tu programa I Believe. Un largo tiempo fue el que tuvo que esperar Pablo para que cambiaran su apreciación acerca de él. Y de ser un criminal, pasar a ser como un Dios. Imagínate cuando tengas algo que se llama autoridad moral. Porque has resistido la prueba. Porque has pasado la prueba del acoplamiento. Y es que mira, en la conversión, el cristiano se va haciendo como el buen vino. Mientras más viejo, más bueno. Así debe de ser usted. Dejar que el tiempo vaya madurando ese proceso de conversión y le dé algo que se llama autoridad moral. Ahora bien, hay una situación muy especial. Dice la Escritura que cuando Pablo comenzó a gozar de buena fama, había un administrador de la isla llamado Publio, y su papá estaba enfermo. ¿Y sabe qué hizo? Pablo fue y oró por el papá de ese hombre, y ese hombre sanó. Fue tanto el impacto que dice la Escritura que todos los enfermos de la isla se lo llevaban a Pablo. Oye, yo quiero preguntarte una cosa. ¿Recuerdas qué fue lo que mordió la serpiente de Pablo? Exacto, su mano. La mano que fue un día signo de maldición, que fue mordida por la serpiente, ahora es un signo de bendición. Y Dios obra milagros a través de sus manos. Y Dios obra sanaciones. Y Dios derrama su poder. Y Dios derrama su gloria. ¿Sabes qué es lo más hermoso de nuestra conversión? Exacto. Que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Imagínate lo que puede pasar en la vida cuando el Señor te transforma y te arranca del fango del pecado y te arranca del fango de la miseria. Y sabes, ahora das testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Porque no hay mayor impacto en la vida y en la sociedad que una persona que, por ejemplo, ha salido de las drogas o del alcohol o de la homosexualidad,
porque Cristo lo ha sanado y lo ha liberado. Y además ahora con su testimonio es capaz de curar muchos corazones que están esclavizados y que están rotos. Todas las dificultades, incluso las situaciones de pecado que tú has vivido, cuando entregas tu vida a Cristo, cuando dejas que Dios obre a través de ti, comienzan a ser bendición para la vida de muchos, porque eres un testimonio viviente, porque Dios comienza a sanar a través de tu testimonio, a través de tu vida. Por eso es que la conversión es un proceso, y ¿sabes qué? Por eso no debes de desanimarte. Al diablo le interesa muy bien arrancarte del camino, porque detrás de tu conversión hay miles de conversiones. Detrás de tu sanación hay miles de sanaciones. Detrás de tu liberación hay miles de liberaciones. Mira, ¿cómo nació I Believe? ¿De dónde brota? Es un proyecto, es un pensamiento de Dios hecho realidad. Yo nunca pensé estar compartiendo la fe aquí contigo. Y sabes, ¿de dónde Dios me rescató? ¿De dónde Dios me sacó? De toda esa miseria, de todo ese mundo de pecado. Y Dios ha transformado mi vida. Y por eso estoy aquí. Pero esta conversión no está acabada. Aún tengo que dar pasos. Y aún tengo que esperar largo tiempo. Y aún hay momentos en que no todo el mundo confía en lo que Dios ha hecho en mí. Ni confía en lo que yo voy haciendo. Hay que pasar la prueba del acoplamiento. Pero lo que sí sé es que lo que un día el diablo quiso hacer para avergonzarme, para destruirme, para acabarme, para aniquilarme, ahora es el azote más duro en mi vida que Dios ha tomado para castigar la soberbia de ese ángel caído. Imagínate tú, si Dios te ha sacado de algún vicio, de algún pecado, con el cual el diablo pensó en subyugarte, en derribarte, y que Dios te levanta. ¿Sabes qué? Ahora lo que Él había preparado para hacer una derrota, se vuelve derrota para Él. Porque no hay nada más victorioso que una persona a la cual Cristo haya arrancado de la esclavitud del pecado y pueda dar testimonio de lo que era el hombre viejo y ahora ser un hombre nuevo. Un hombre en victoria, un hombre que camina, un hombre que va lleno del poder y la fuerza del Espíritu Santo. Imagínate lo que dice la Escritura. Todos le traían a que Pablo les hiciera oración. Y al final hay una cosa. Dice la palabra que proveyeron de lo necesario a Pablo para que continuara con su viaje. ¿Sabes? En la conversión, en el camino de la conversión, Dios va proveyendo en su divina misericordia todo lo que usted y yo necesitamos para continuar este viaje, para seguir con paso firme, para seguir en la batalla, duro, en la pelea, por nuestra familia, por nuestro hogar, por nuestra sociedad, por nuestra parroquia. No se desanime en el proceso de la conversión. Hay momentos de flaqueza, hay momentos de duda, hay momentos, claro que sí, todos los experimentamos. Pero esos momentos deben de servir para respirar y para dejar que Dios siga obrando, trabajando, moldeando nuestra vida como el barro en manos del alfarero. Un largo tiempo, un largo camino. Eso es el proceso de la conversión. Por eso es que San Pablo, este término que explicábamos al principio del programa, metanoia, meta más allá, nous, mente, un cambio de nuestra manera de pensar. Hay que cambiar el chip, hay que cambiar la forma de mirar las cosas. ¿Sabes? No solamente se necesita tener una voluntad católica, sino necesitamos también una inteligencia católica. Mira, el alma tiene funciones superiores
potencias superiores, facultades superiores. Y entre ellas está la voluntad, la inteligencia. Y sabes, la voluntad, su operación es amar. Por eso decidimos por lo que amamos. Y si amamos a Dios, entonces nos salvamos. Si rechazamos a Dios y decidimos amar otras cosas más que a Dios, entonces hemos perdido el cielo. Hay mucha gente que hoy que me está escuchando ama a Dios. Pero si ama a Dios, ¿por qué camina distinto a lo que ama? Porque aunque su voluntad es una voluntad católica, no es una razón católica. Y la operación de la razón es el conocimiento. Para conocer necesitamos no el conocer las cosas como el mundo las ve, sino conocer a través de la doctrina católica, a través de la mirada de Jesús, para que la voluntad siga lo que nosotros conocemos y mirar el mundo de una manera distinta que como la hemos mirado. En este momento vamos a una pausa. Por favor, no le cambies en este tu programa I Believe con tu hermano Pepe Nava. Dios te bendiga. Gracias por continuar a través de este tu programa I Believe. Estamos en este proyecto de la Misión California. Estamos juntos en este Kairos de Dios, en este tiempo de conversión, en este tiempo de su misericordia. Gracias por abrirnos las puertas no solo de tu hogar, sino de tu corazón, por seguirnos a través de nuestras redes sociales, por compartir y darle aumento a la palabra, a la misericordia de Dios en la vida de muchos que tanto necesitamos continuamente estar formándonos en la palabra de Dios. Y estamos aquí en este proceso de la conversión y este programa está dedicado para todos esos guerreros de Dios, para todas esas guerreras incansables que trabajan en las parroquias, que están orando, que están en los trabajos pastorales, pero que por situaciones diversas llega el desánimo y han querido, como decimos, tirar la toalla. Porque a veces no entendemos que en el proceso de la conversión, en este bendito proceso, hay momentos de acoplamiento y hay situaciones adversas que tenemos que enfrentar y que es parte de este proceso de la conversión. Estamos a la luz de San Pablo mirando una enseñanza tan especial como él nos enseña a ir avanzando en este proceso de metanoia. Y hemos visto que no solamente basta tener una voluntad católica, sino tenemos que tener una inteligencia católica, capaz de mirar las cosas como el Señor las ve, capaz de, como dice Filipenses en el capítulo 2, tener los mismos sentimientos, las mismas disposiciones que Cristo tiene para con nosotros. Y en este proceso de conversión, en donde la bendita palabra nos enseña cómo también va cambiando la forma en cómo la comunidad nos mira, cómo la comunidad nos sigue, cómo vamos pasando de la infancia espiritual a la madurez, a la vida adulta en el espíritu. Es necesario que hoy tú y yo nos situemos en qué punto de nuestra vida y de nuestro proceso estamos. Porque déjame decirte además que la conversión no es un proceso acabado. Es un proceso que tiene un inicio, como decíamos en el principio del programa. El verdadero encuentro con Cristo produce en el hombre la adhesión a la persona de Jesucristo. La adhesión por la fe nos lleva a la conversión. Dos pasos que el hombre
tiene que dar cuando se encuentra con Cristo. El paso de la fe, el paso de la conversión. El paso de la fe, el paso de la conversión. Convertirnos, como lo explicábamos, pasar de las tinieblas a la luz. La conversión. Como lo ha narrado una analogía que muchos de nosotros conocemos. El libro de la naturaleza nos enseña cosas muy profundas que podemos aplicar en nuestra vida. Dicen los estudiosos que el animal que vive más tiempo en su especie de todas las aves es el águila. El águila es capaz de vivir de 70, 75, 80 años. Pero el águila, a la edad de 40 años, tiene que iniciar un proceso en donde debe de tomar una decisión en la que se renueva o muere. Porque a la edad de 40 años su pico es tan grande y tan encorvado que apunta al corazón. Sus uñas son tan encorvadas que ya se incapacita para poder cazar a la presa. Y se ha llenado tanto su plumaje que le es imposible volar y es más fácil de ser ahora ella víctima de sus depredadores. Si el águila decide renovarse, entonces comenzará un proceso que dura, dicen los estudiosos, aproximadamente 120, 150 días. ¿Y en qué consiste este proceso? Bueno, el águila tiene que subir a la cima de una montaña. Y yo te pregunto, fíjate, con ese peso, ¿tú crees que no le cueste al águila llegar a la cima de la montaña? ¡Claro que sí! Y va a iniciar ese proceso en donde va a quedarse sin comer, va a estar en el frío, va a estar expuesta a la intemperie. ¿Y qué es lo que va a hacer en ese proceso? Va a buscar el risco, la piedra más filosa, y va a comenzar a golpearse el pico hasta que sangra y se le caiga. Cuando le sale el pico nuevo, el águila entonces comenzará a arrancarse una por una de las garras hasta sangrar, que se caigan y que nazcan garras nuevas. Y al final, con ese pico y esas garras, comenzará a arrancarse las plumas hasta quedarse expuesta y esperar que le salga plumas nuevas. Este proceso le permitirá al águila vivir 30, 35 años más. Extenderá nuevamente sus alas, tendrá un nuevo enfoque, podrá vivir una vida diferente porque ha tomado una decisión, renovarse o morir. Este proceso de cambio, este proceso de conversión, todos los días tenemos que optar por él. Todos los días tenemos que entrar en el proceso de la metanoia. Todos los días tenemos que entrar en el proceso de la conversión. La montaña es esta vida que nos ha dado el Señor y que es difícil, es dura, pero es bella, es hermoso vivir con sus matices, con sus sombras y sus luces, con sus sinsabores, pero también con sus alegrías. Es bello vivir. Y a veces tenemos que llegar a la cima de la montaña, iniciar este proceso y decidirnos a tirar los pesos inútiles que no nos permiten lanzar un vuelo certero, que no nos permiten continuar viviendo. Y eso es parte de la conversión, la renuncia que debemos tener para tener una vida nueva. Hay que renunciar a nuestra manera de pensar. Hay que renunciar a veces hasta a nuestros propios conceptos, a nuestra propia zona de confort, a nuestros límites que nosotros nos hemos puesto, pero que el Señor no los ha dispuesto para nuestra vida. Es normal los procesos que pasas de acoplamiento, es normal que no toda la comunidad pueda aceptarte en un principio, es normal que los hermanos tengan dudas de ti, es normal que tu familia no crea en el proceso que estás viviendo, pero espera, no tomes decisiones precipitadas. Espera, que al final, como Pablo, Dios te va a poner en medio de una comunidad preciosa, tu familia, tu parroquia, tu grupo de oración, para dar fruto. Y además, lo más importante, como dice Jesús, para que ese fruto
permanezca. ¿Qué te parece si hoy levantamos una oración, tú y yo, por aquellos desde obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, misioneros, diáconos, laicos, que en este proceso de la conversión y de su caminar han experimentado el desaliento, el desánimo, para que a través de ser cuerpo místico de Cristo, con nuestras oraciones, le digamos a cada uno de ellos que es un regalo para la iglesia, que vale la pena su proceso de conversión, que vale la pena caminar en la fe. Vamos a hacerlo hoy y vamos a pedirle a aquella gran mujer que interceda por nosotros, a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, Madre del Cielo. Hoy queremos pedirte por aquellas personas que sienten desaliento en este proceso de conversión, por aquellos que se sienten desanimados y quieren salirse de su grupo, de su comunidad parroquial, o quieren dejar a su familia, su matrimonio, los proyectos que Dios les ha encomendado. Señora del cielo, yo te suplico una cosa, que le pidas a tu Hijo Jesucristo que nos llene de la fuerza de su Espíritu Santo para seguir en este proceso de conversión, para vencer el desaliento del principio, para vencer el desánimo que impide que nosotros demos los frutos que Jesús quiere en nuestra vida para la construcción de la iglesia, para la salvación de las almas. Madre, todo esto te lo pedimos, que lo presentes ante tu Hijo Jesucristo. No nos desampares nunca y danos tu maternal protección. Amén, amén, amén. Hermanos, muchas gracias. Soy tu hermano en Cristo, Pepe Nava. Síguenos a través de nuestras redes sociales en este proyecto de I Believe. Dios te bendiga. Bendiciones.